esta ocasión pues tenemos una charla con Manu Sánchez, ¿vale? Para los que no conozcáis a Manu, él es ingeniero de sistemas, es entrenador de nivel 2, tiene la certificación del Ongomatch profesional, es entrenador de formación o ha sido entrenador de formación en varios clubes de Valencia, como el Don Bosco, el Novo Paterna y el Mislata, entrenador jefe en Don Bosco en el senior autonómico y entrenador ayudante en Mislata en Primera Nacional, entrenador del campus de Valencia Basket, entrenador del campus de tiro de Johnny Rogers, director técnico del campus de alto rendimiento de Valencia Basket, responsable de nuevas tecnologías en el campus 3.0 de la Federación de Baloncesto de la Comunidad Valenciana, ¿vale? Scouting para la Academia Víctor Claver y Scouting para la Academia de Marina Ferragut. Bien, Manu es una persona que tiene mucho conocimiento sobre las nuevas tecnologías aplicadas al deporte. Entonces os invito a todos bueno, que participéis y que lo aprovechéis, ya que lo tenemos aquí, ¿vale? Yo lo que estaba hablando con él, la verdad es que controla muchísimo, ¿vale? Entonces, lo dicho, aprovechar que lo tenemos aquí con nosotros y nada, Manu, adelante, todos tuyos. Muy bien, Víctor, muchas gracias. Bueno, daros la bienvenida a este taller. El taller va a tener una parte más teórica, ¿vale? Y luego ya sí que vamos a meternos con una pequeña práctica sobre una de las aplicaciones con la que yo creo que podéis sacarle rendimiento, ¿vale? Lo primero que tengo que hacer es agradecer a uno de mis jugadores, a Pablo Carrascosa, que es que me ha permitido grabar a un par de jugadores suyos para poder hacer esta charla, ¿vale? Porque vamos a hacer, lo que vamos a hacer es analizar el gesto de tiro, ¿vale? Con una aplicación que se llama Kinovea, no sé si alguno la conocéis, si habéis trabajado con ella, es una aplicación de biomecánica, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es el objetivo de la charla? Bueno, pues el objetivo de la charla es conocer diferentes herramientas, hay muchísimas, ¿vale? Yo voy a poner un ejemplo de 3. Conocer herramientas tecnológicas para analizar los gestos básicos en los equipos de formación, en nuestros jugadores, ¿vale? Como puede ser el tiro, el pase, el bote, ¿vale? Finalizaciones, paradas y arrancadas, o paradas y salidas, como queráis llamarlo también. Y lo que vamos a hacer es, la última parte, es un ejemplo de análisis del gesto técnico del tiro, ¿vale? ¿Qué herramientas vamos a ver? Bueno, pues la que hemos comentado, Kinovea. No sé si conocéis el logotipo naranjita, es HomeCourt, ¿de acuerdo? Es una aplicación que utiliza inteligencia artificial, ¿vale? Y lleva ya bastante tiempo y empezó siendo una herramienta en la que analizaba única y exclusivamente el tiro, ¿de acuerdo? Lo que haces es, esta es solo, si Kinovea es solo para Windows, Kinovea única y exclusivamente es para Mac, ¿de acuerdo? Entonces, esta aplicación, como os digo, lo que hacía era con tu tablet, o sea, con tu iPad o con el iPhone, grababas lo que es media cancha y tenías visualización del aro, del tablero, y lo que hacía era analizar el gesto técnico del tiro, sacando ángulos, sacando parábolas y también el volumen de tiro, todas las canastas que iban entrando y todas las que iban fallando, ¿vale? Te hacía esa volumetría también. Esto ha ido avanzando y ahora mismo es bastante completo porque lo que nos hace, nos permite trabajar es diferentes tipos de entrenamientos, ¿vale? Porque aparecen, por ejemplo, si quieres trabajar el bote, pues el jugador está botando y aparece en la web, o sea, en lo que es la pantalla, aparecen diferentes botones y el jugador tiene que ir pulsando esos botones, ¿vale? Entonces, bueno, pues es bastante interesante esta aplicación. Si queréis, pues ya lo mismo, buscáis es homecourt.ia y ahí tenéis toda la información de esta aplicación. Y luego Blautic. No sé si lo conoceréis. Blautic es una empresa valenciana que trabaja con sensores y también utiliza inteligencia artificial y tiene un producto que se llama Pico Sport. No sé si lo conocéis. Pico Sport es una pulserita, ¿vale? Que tiene 2 botones y en función de la pulsación hace unas cosas, o sea, graba unas cosas o graba otras, ¿vale?
es muy parecido al Longo Match, el funcionamiento, ¿vale? Porque lo que hace es configuramos una pulsación X segundos hacia atrás y X segundos hacia adelante, entonces nosotros nos permite grabar y estar grabando el entrenamiento o estar grabando el gesto técnico que queramos analizar y no tenemos que estar pendientes de si tengo que grabar con la tablet o no, sino que con la pulsera voy haciendo pulsaciones y va analizando esos cortes, igual que el Longo Match, que es otra de las aplicaciones que iremos viendo, ¿de acuerdo? Y esto nos sirve para luego poder analizar los cortes con Kinovea, por ejemplo. Desventaja, única y exclusivamente está para Android, ¿vale? O sea, como veis, la exclusividad de las 3 aplicaciones, una es para Windows únicamente, otra es para iOS y otra es para Android, ¿vale? Pero bueno, estas 3 yo creo que os pueden servir para trabajar con vuestros jugadores, ¿vale? Entonces, lo que podemos analizar es lo que hemos comentado, que podemos analizar el tiro, las finalizaciones, el bote, el pase, paradas y arrancadas, ¿de acuerdo? ¿Y qué buscamos? Pues buscamos mejorar la técnica del jugador y buscamos mejorar el rendimiento del jugador, ¿vale? Estas son las 3 herramientas que yo os aconsejo que utilicéis para poder mejorar el rendimiento y la técnica de vuestros jugadores, ¿vale? Vamos a ver ahora una serie de ejemplos o qué es lo que yo, a la hora de analizar los gestos, qué variables o qué en qué focalice en cada una de ellas, ¿vale? Por ejemplo, cuando analizamos el bote, nosotros grabamos al jugador y tenemos que ser capaces de ver y de analizar si domina todas las finalidades del bote, ¿vale? Bote de protección, bote en velocidad, bote de finalización, y el bote 1 contra 1 y el bloqueo directo, porque no todos los botes se trabajan igual, ¿de acuerdo? Tenemos que ver también si utiliza diferentes cambios de mano, ¿vale? Y la utilización del bote, si es con criterio o no, es decir, no, el jugador no está votando por votar, el bote nos tiene que servir para hacer algo, ¿de acuerdo? Entonces, si queréis, estas son con las que yo trabajo, ¿vale? Creo que son criterios bastante amplios para analizar, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, en cuanto al bote, sería estas variables. El análisis del pase, pues algo parecido. Si pasa con ambas manos, ¿vale? La utilización de los dedos y la muñeca para darle dirección al pase. Si es preciso, fuerte, ¿vale? Y rápido, ¿vale? Eso de que los jugadores pasen así que parecen bolas de nieve cuando caen, pues no. Si busca diferentes ángulos de pase, la utilización de diferentes tipos de pase, pasos con una mano, pase tras bote, todas los tipos de pase que estamos acostumbrados a trabajar y si el timing y la decisión en el pase es la correcta, ¿vale? Todo esto se puede analizar, ¿vale? El análisis de las finalizaciones, si usa diferentes apoyos, si mantiene el balón arriba para no hacer un balanceo, ¿vale? Con el balón, si usa diferentes tipos de finalizaciones, si finaliza con ambas manos y si utiliza la yema de los dedos y la muñeca para finalizar, ¿vale? Pues esa sería lo que yo utilizo normalmente para analizar el gesto técnico de las finalizaciones. Paradas y salidas, paradas arrancadas, lo mismo. Utiliza las diferentes paradas en un tiempo, en 2 tiempos, uso de pivotes, fintas, la amplitud de los pasos de salida, muy importante para obtener ventaja, la utilización del paso cero, el equilibrio del cuerpo a la hora de parar, ¿vale? Para que sea más rápida toda la acción, utiliza el cuerpo en la salida, sobre todo en las salidas cruzadas, para meter el hombro y demás, pues todo esto son gestos que nosotros podemos analizar en el jugador para mejorar su técnica, ¿de acuerdo? Y el análisis del tiro. Bueno, esto es lo que nos vamos a centrar. Yo he puesto estas 6 variables, que dentro de estas 6 podríamos luego desgranar, ¿vale? Un poquito más. La posición del cuerpo, bueno, pues en la posición del cuerpo, pues
si está flexionado, la posición de los pies a la altura de los hombros, el pie de tiro, si lo tiene más adelantado o no, ¿vale? El agarre del balón, si es un agarre simétrico, asimétrico, ¿vale? Cómo ataca el balón cuando recibe un pase, la subida del balón, si la sube por la pierna de tiro o no, ¿de acuerdo? Para no forzar el cuerpo. Pues hay una serie de variables ahí que cuando veamos ahora en el ejemplo en Quinovea, lo entenderéis mucho, mucho mejor, ¿vale? La continuidad de la cadena cinética, ¿vale? Que el tiro sea continuo, la ejecución sea continua, porque muchos jugadores lo que hacen es suben el balón y antes de extender paran para luego extender. Vale, pues esto tiene que ser continuo, ¿vale? Entonces con Quinovea podemos analizar ese tipo de subida, ¿vale? De continuidad de la extensión y de la finalización, ¿vale? Y la velocidad de ejecución, ¿vale? A medida que la edad del jugador son más mayores, lo que vamos a ir trabajando es esta velocidad en la ejecución, ¿vale? Y depende no solo del jugador que tira, sino del jugador que pasa, ¿de acuerdo? Y hay diferentes factores, cómo ataca el balón, el jugador que va a tirar y cómo le pasan el balón, ¿vale? Porque no es lo mismo pasarle el balón a la altura del estómago que pasarle el balón a la altura de la cara, que ya recibes y lo único que tienes que hacer es subir, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues todas esas cosas se pueden analizar. ¿Cómo trabajo yo el análisis del tiro? A ver, yo tengo una cámara, bueno, tengo varias cámaras, entonces lo que hago es utilizar 4 tomas. Utilizo la toma frontal, utilizo la toma lateral derecha, la toma lateral izquierda y toma trasera, ¿vale? Si utilizáramos Pico Sport, yo tengo la pulserita por ahí, ¿vale? Y tengo por ahí un teléfono Android. Pico Sport lo que sí nos permite es utilizar hasta 4 cámaras, ¿vale? Entonces podríamos analizar el tiro de forma global, poniendo esas 4 referencias, ¿vale? Y cuando hiciera el tiro, pues pulsarle al botoncito y se analizaría. Una de las 4 cámaras sería principal y ahí se almacenarían los cuatro vídeos, ¿vale? Pero bueno, como no lo hemos hecho así, lo he hecho, pues, fijaros, yo tengo una cámara Sony, no sé si la veis, con disco duro, y a partir de ahí, pues bueno, tomé las diferentes tomas. Hay 8 ficheros, como si os fijáis, tenemos 8 ficheros en la aplicación, porque son 2 jugadores diferentes, ¿vale? En la parte izquierda tenemos el tema de las carpetas, es decir, dónde están almacenados los ficheros. En la parte izquierda inferior están los archivos que contiene esa carpeta. Y en la parte derecha tenemos lo que es el de trabajo, ¿vale? Entonces, si picamos 2 veces sobre uno de los ficheros, los controles normales de vídeo, si le damos al play, pues el vídeo empieza a funcionar. Obviamente, le damos a la pausa. Bien, con el cursor podemos adelantar o atrasar. Si os veis la barra de desplazamiento, ¿vale? Bien, entonces lo que vamos a hacer es situarnos justo antes del comienzo de la subida, ¿vale? Vale. Y aquí lo que vamos a hacer es, si os fijáis, tenemos unos corchetes aquí. Los corchetes sirven para definir el inicio y el final de lo que vamos a analizar, ¿vale? Para no tener el fichero en bruto, ¿vale? Y utilizar solo el tramo de vídeo que vamos a necesitar, ¿vale? Pues marcaríamos aquí el inicio, veis que ha recortado, aquí, ha recortado, y vamos a pulsar hasta que finalicemos el gesto que vayamos a analizar y así definimos, vale, pues ahí. Y aquí definimos ahora, bien. Entonces ya lo que hemos hecho ha sido acotar la zona de trabajo, ¿vale?
Entonces, si yo reproducimos, única y exclusivamente vamos a reproducir ese trocito, nada más, ¿vale? Bien, estamos al principio. En principio, si nosotros ponemos el vídeo normal, bueno, pues aparentemente el jugador tira medianamente bien, ¿vale? Pero hay cosas que corregir aquí. Hay bastantes cosas que corregir. Por ejemplo, la altura de los pies no es la correcta, ¿vale? Todo esto lo podemos trabajar. Pero nosotros podemos definir o pintar diferentes cosas. Podemos pintar una línea, ¿vale? Para ver que el jugador, fijaros, a ver si termina ahí, no tiene posicionados los pies a la altura de los hombros. ¿De acuerdo? La pierna de tiro aquí sí que vemos que está un poquito más adelantada. En las vistas laterales lo veremos mucho mejor. ¿De acuerdo? Y si os fijáis, la flexión es correcta, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es una cosa muy sencilla. Si os fijáis, tengo aquí una mano, esta mano de aquí. Lo que vamos a hacer es ver la trayectoria del balón. Es una de las cosas que yo analizo. Entonces, sobre el balón, nos posicionamos, pulsamos botón derecho y lo que vamos a indicarle es seguir trayectoria. Entonces, aquí lo que vamos a hacer va a ser definir el área, ¿vale?, con el que vamos a trabajar. Como está bien encuadrado el balón, no necesitaríamos hacer nada más, ¿vale? Y si vamos pulsando, si os fijáis, si vamos moviendo con las teclas del cursor, veis que el cuadradito se va desplazando, ¿vale?, justo por donde va subiendo el balón. ¿De acuerdo? Alguna vez podremos ajustar, ¿vale? Ahí podremos ajustar otra vez. Normalmente esto se utiliza con marcas para definir bien los seguimientos, ¿vale? Bien, una vez hemos finalizado, pulsamos otra vez botón derecho, seguimiento, ¿vale? Y finalizar seguimiento. Entonces ahí tenemos la subida del balón por donde se realiza. Os voy a lanzar una pregunta. ¿Por dónde creéis que se debe realizar la subida del balón? Víctor, venga, tú el primero. Yo. A ver, yo generalmente cuando trabajo el tiro me gusta que suba por alineado con la pierna, o sea, mano-pierna con la que lanzan, ¿vale? O sea, si soy diestro voy a lanzar con la mano derecha y generalmente anticipo la pierna derecha, ¿vale? Y me gusta que suba alineado con esa pierna, ¿vale? Para Exacto. tener también el codo y alineado con el hombro, ¿vale? Es decir, esto muchas veces hacemos que doblamos o los jugadores doblan el brazo, para mí es un error, ¿no? Sí. Porque al final estamos dando más tacto con los dedos anular y meñique, que bueno, que lo que hace que se desvíe un poco el balón. Sí, Entonces a mí me sí, gusta sí. que vaya alineado por la pierna, con el brazo del tiro. Pero bueno. Exacto. O sea, Víctor, obviamente, pues tiene toda la razón. Yo hago lo mismo. Si os fijáis, el jugador ha subido por la pierna casi contraria, por el centro, vamos a decirlo, ¿vale? Y esto lo que nos provoca es que el codo, si os fijáis, los codos están abiertos, ¿vale? Entonces, esto nos permite, aquí ya tenemos un punto en el que tenemos que corregir al jugador, ¿vale? La subida al balón se tiene que producir siempre por la pierna de tiro porque es un movimiento natural, ¿de acuerdo? Entonces, siempre tendremos alineada nuestro codo, lo tendremos alineado con nuestra puntera, con nuestra rodilla, ¿vale? Y el gesto será natural, no que si no lo subo por aquí y entonces ya me tengo que llevar el balón, entonces el codo queda abierto, ¿vale? Y el gesto, el movimiento, vamos a tener que hacer un movimiento para alinear. De si lo subo por la subida, por la pierna de tiro, es un movimiento natural.
no tengo que hacer nada, ¿vale? Entonces, esta es una de las cosas que podemos corregir, ¿vale? En esta vista frontal podemos ver esas cosas, ¿vale? Podemos analizar estas cosas. La posición de las piernas, la apertura de las piernas si está a la altura de los hombros, ¿vale? Podemos trabajar con estas líneas, lo que hemos pintado antes, con las líneas, ¿vale? Podemos trabajar con el seguimiento de por donde sube el balón, ¿de acuerdo? Y podríamos hacer, bueno, pues alguna cosita más, pero lo veremos en las tomas laterales para no alargar esto, ¿vale? Entonces, ¿qué métodos de corrección utilizaríamos? Por ejemplo, yo hay un método que me gusta mucho, que es poner pues, una carpeta, un libro, una revista, ¿vale? Pegada a los brazos, o sea, debajo de los sobacos, ponérsela y que el jugador esté pegado, ¿vale? Tenga los brazos pegados para que cuando suba, en el momento que suba correctamente, sea cuando se caen las dos cosas que nosotros le ponemos. ¿Vale? Entonces estamos forzando al jugador a que cierre bien, ¿vale? Cierre bien los dos codos, ¿vale? Y la subida sea la correcta, ¿vale? Bien. Si esto nosotros lo queremos exportar, le tendremos que dar a le podemos exportar fotograma a fotograma, de aquí, ¿vale? Guardar la secuencia de imágenes, o le damos aquí y guardamos un vídeo. Con lo que hemos trabajado. O sea, nosotros estaríamos grabando, ¿vale? Estaríamos exportando el fichero con todo el análisis que hemos hecho ahí, ¿vale? Pues le daríamos a guardar, tendríamos que indicarle el formato, ¿vale? AVI, que pesaría un poquito más, en el 4, ¿vale? Pondríamos ahí, pues podríamos poner tiro frontal, ¿vale? Y automáticamente, ¿vale? Me está diciendo a qué velocidad lo quiero guardar, luego lo veremos. La velocidad la podemos gestionar con esta parte de aquí, ¿vale? Y si lo queremos grabar a 1 por, es decir, a velocidad normal. Vale, le daremos a guardar y automáticamente hace la progresión. Y ya tendríamos ese fichero, ¿vale? Bien. Imaginaros que nosotros hemos trabajado con el jugador y en esta toma frontal hemos hecho diferentes ejercicios y quiero comparar la primera vez que nosotros grabamos al jugador con la segunda vez. Bueno, pues lo que hacemos es, si os fijáis, tenemos aquí unas pantallas de lectura, le daríamos a 2 pantallas y aquí podría abrir otro fichero, el otro fichero y podría comparar, ¿vale? Podríamos comparar, ¿vale? La primera toma con la última toma que hemos utilizado, ¿vale? También podemos superponer, que es esta opción de aquí, ¿vale? Entonces, lo que va a hacer es superponer las 2 imágenes y ahí obtendríamos también obtendríamos las diferencias, ¿de acuerdo? Bien. Vamos a pasar a la toma, esto vamos a dejarlo en el 1 y vamos a pasar a la toma lateral. Lo que vamos a hacer es preparar el entorno de trabajo hasta que empiece una flexión, que empiece a subir para acotar. Ahí. Aquí podríamos hacer también seguimiento del balón, ¿vale? Eso ya vosotros podréis utilizar o analizar lo que vosotros queráis, pero yo en estas tomas analizo lo que es la flexión de las piernas, ¿vale? Y por dónde sube el jugador en los brazos. Vale. Pues ahí nos valdría.
Vale. Si os fijáis, aquí tengo un botón que es el ángulo. ¿De acuerdo? Entonces nosotros seleccionamos el ángulo. Entonces, lo que tengo que hacer es poner, si tuviéramos marcas, pues aquí normalmente se utilizan marcas para que los ángulos sean, con un rotulador, por ejemplo, podríamos pintar en los hombros, el codo, la muñeca, ¿vale? Y la rodilla y demás. El seguimiento sería mucho más fácil, ¿vale? Y los ángulos se obtendrían mucho más fáciles. Pero bueno, como trabajamos frame a frame, podemos ir ajustando nosotros, ¿vale? Entonces, nosotros picamos ahí y ahora lo que tenemos que hacer es ajustar. ¿De acuerdo? Sería ahí y el otro a la altura del tobillo. Bien. Ahí. Un poquito más arriba. ¿Vale? Vamos a bajar la reproducción. Si yo pulso el botón derecho sobre el ángulo, lo mismo, puedo hacer el seguimiento. Iniciamos el seguimiento. Entonces, ¿veis? Ahí vemos cómo es la extensión. Ahí tendremos que corregir un poquito. Vale. Ahí. ¿De acuerdo? Vale. Pues si volvemos para atrás, al inicio. ¿Veis? ¿Veis? Ahí vemos los ángulos, cómo está trabajando, ¿vale? Si extiende o no extiende totalmente. Vale. Bien. Paramos, volvemos atrás. Y vamos a hacer lo mismo con el codo. Seleccionamos el codo. Al tener el codo abierto es más complicado, no vamos a poder medir correctamente, ¿vale? Por eso tendríamos que trabajar con el jugador para que cerrara el codo, entonces la subida del balón sí que formara ese ángulo de 90 grados. Pero aquí, como tiene el ángulo, el codo abierto es más complicado. Pero si tuviera la posición de los brazos correctamente, pues utilizaríamos esto, ¿vale? Vamos a abrir ahí para tenerlo. Lo pondríamos a la altura del hombro. Y a la altura de la muñeca va a ser complicado, no vamos a obtener nunca esos 90 grados. Vamos a ver si lo conseguimos. Ahí, más o menos. Y lo mismo, un poquito más atrás. A ver. Ahí. Botón derecho. Si le damos a la configuración, podremos cambiar el color del ángulo para que no sean los dos verdes. ¿Ha entrado? ¿No ha entrado? Configuración. Vale. Podemos ponerle aquí ¿vale? Y le vamos a poner otro color. Por ejemplo, podríamos visualizar esa etiqueta que nosotros hemos configurado, ¿vale? Entonces,
Le damos aquí a seguir trayectoria. Sobre el ángulo. Espérate. Sobre el ángulo. Un segundito. Vale. Y lo mismo. Aquí sí que tendríamos que ir corrigiendo porque lo que hemos comentado, el brazo no está correctamente posicionado, entonces sí que tendremos que ir con más tacto y esto irlo poniendo correctamente. Vale. Aquí veis, se ha desplazado el codo porque como está abierto, vale. ¿Veis? Ahí se nos ha ido. Si tuviéramos las marcas que como os hemos indicado, con un rotulador o con una cinta, con un tape, podríamos utilizarlo. ¿Veis? Esto se va. Esto tendríamos que ir ajustando. Más o menos. Pero bueno, el concepto que tenéis que tener claro es que nosotros tenemos que ir ajustando el ángulo y podemos hacer el seguimiento, ¿vale? Más o menos ahí. Si os fijáis, el hombro, como no se mueve, siempre ha quedado bien, bien fijado. Si el codo estuviera bien posicionado, posiblemente también se quedaría bien posicionado, ¿vale? Ahí. Y este. Vale. Pues si volvemos al principio, ya podremos ver los dos ángulos. ¿Os fijáis? Hace el seguimiento y va viendo los ángulos. ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces esto lo podríamos exportar también. ¿Vale? Aquí se pueden ver muchas más cosas. No sé si os habéis fijado cómo finaliza, cómo pone la mano. ¿Vale? En la trasera también se va a ver. La trasera yo la utilizo para ver ese gesto. ¿Vale? Cómo posiciona las manos, si las abre, porque muchos jugadores cuando tiran, aunque pongan bien, aunque tengan la triple amenaza, cuando tiran y finalizan, tienden a utilizar el dedo índice y el pulgar para golpear el balón, ¿vale? En la vista trasera lo vamos a ver perfectamente, ¿vale? Bien, desde aquí guardaríamos. Yo lo pongo así, porque no es lo mismo. Claro, tenemos que ver, no es la derecha o izquierda, es del lado dominante, ¿vale? Porque vamos a analizar el brazo de tiro, ¿vale? Le decimos, activamos porque queremos que grabe el vídeo a esa velocidad, ¿vale? A un 44%, que no sea al 1 por, como grabamos el otro, ¿vale? Y lo guardaría. ¿Vale? Ahora vamos a utilizar la toma lateral izquierda.
Vale. En esta toma yo lo que analizo es la posición de la pierna de tiro, porque aquí se ve mucho más fácil, ¿vale? Si la pierna de tiro está más adelantada, menos adelantada, ¿vale? Aquí, por lo que he visto en las otras dos tomas, la pierna de tiro está excesivamente adelantada. ¿Vale? Lo mismo, empezamos para definir el área de trabajo. Y definimos. Si os fijáis, ¿habéis visto dónde tiene la mano izquierda? La tiene casi por detrás del balón. ¿Os estáis fijando, no? Esto no sirve. Y veis que abre, lo que hemos comentado, que abre la mano izquierda, la abre. Hasta ahí. Vale, entonces con una línea nosotros podríamos ver aquí, fijaros, que está muy separada, ¿vale? Excesivamente separada, o sea, está muy adelantada, para mi gusto. Luego ya, obviamente el jugador se tiene que sentir cómodo y demás, pero creo que sería mucho mejor si no estuviera la pierna tan adelantada. Vale. Podemos utilizar segmentos corporales también. Es, a ver, que lo vea yo aquí. Para ver. ¿Vale? Y lo mismo, podríamos hacer el seguimiento para ver cómo se gestionan estos segmentos. Le haríamos botón derecho, seguimiento, ¿vale? Esto es lo mismo, ¿de acuerdo? Y aquí lo que vamos a hacer es, vamos a meter otra variable de análisis, que va a ser el tiempo de ejecución, ¿vale? Vale, pues lo mismo. Podríamos ver aquí, también podríamos hacer el seguimiento del balón, ya que vemos el aro y demás, ¿vale? Podríamos seguir el balón como hemos hecho en el seguimiento de la subida del balón en la toma frontal, ¿de acuerdo? ¿Qué apreciáis en esta toma? Lo que os he comentado, ¿veis? La mano de apoyo está ligeramente por detrás. Entonces, si os fijáis, ¿veis? Cuando finaliza, veis que la mano izquierda no queda de forma perpendicular a la pista, sino que queda abierta y eso lo que hace es golpea con los dedos índice y el dedo pulgar, golpea el balón. ¿De acuerdo? Bien, esto lo grabaríamos. Bueno, y aquí podría poner una etiqueta, por ejemplo, lo que hemos hecho antes. Aquí le podemos poner tiempo de ejecución para que la visualizara. Pero bueno, lo grabaríamos. Giro lateral no dominante. Que a esa velocidad.
Y vamos a ver la última toma. Que es la vista trasera. A mí esta toma es de las que más me gusta, ¿vale? Porque vamos a ver muchísimas cosas sobre el lanzamiento. Seguimos. Vale. Aquí definimos el área de trabajo. Está ahí, por ejemplo. Vale. Yo aquí empezaría por la posición del pie de tiro. El pie de tiro no está alineado con el aro, ¿vale? Está muy hacia la derecha. Está más alineado el pie izquierdo, ¿vale? Que el pie de tiro. La flexión, si os fijáis, en la toma frontal parecía que la flexión era correcta, pero en esta toma trasera veo que la flexión, ¿vale? Es hacia un lado. ¿Por qué? Porque está orientado, los pies están orientados hacia, casi hacia la columna, no hacia el aro. Entonces la flexión, si os fijáis, la flexión no es hacia adelante, sino que es hacia, obviamente es hacia adelante, pero hacia donde está orientada, ¿vale? Aquí ya el codo ya empieza a abrirse, ¿vale? Fijaros, ahí el codo ya se va abriendo, la subida del balón, ¿veis? La subida del balón no se produce por la pierna de tiro, sí que se produce por el centro del aro, ¿vale? Pero no se produce por la pierna de tiro, por donde debería de realizarse. Y aquí, si os fijáis, las manos, el agarre prácticamente es simétrico. Aunque luego ya la posición va siendo más correcta, pero fijaros la mano izquierda. La mano izquierda, los dedos de la mano izquierda ya están tocando el balón, el índice y el pulgar. ¿De acuerdo? ¿Vale? Y la mano de tiro finaliza hacia un lado, no finaliza dentro del aro. ¿Vale? Desde aquí nosotros podemos, por ejemplo, hacer el seguimiento del balón o podemos analizar la subida del codo, ¿vale? Entonces, con esta vista lateral, vista trasera, para mí es de las que más información nos puede dar a la hora de mejorar un tiro, ¿vale? Es la menos, la peor, la menos bonita, por decirlo de alguna manera, pero para mí es la que más información me da, ¿vale? Entonces, yo podría aquí, por ejemplo, pues pintar, definir de, oye, mira, tu pierna de tiro está pues, con una línea recta, ¿no? Tampoco hay que, ¿vale? Bien, si alguien tiene alguna duda, porfa, que levante la mano por el chat o que escriba la pregunta por el chat. Y nada, y le damos paso. Bien, yo te quería preguntar una cosa. Sí, dime. A ver, tú cuando haces este tipo de análisis, tú tomas mediciones con respecto a la distancia de la cámara, a dónde está el jugador Sí, y... a ver, claro, tendríamos que haber tendríamos que haber calibrado y demás, Claro. ¿vale? Pero bueno, es lo que he comentado. Mm, Normalmente, para hacer una charla sobre Quinovea, pues no, claro. con una hora no tendríamos que haber calibrado la cámara, tendríamos que haber hecho una rejilla para tomar dimensiones y demás, sobre todo, por ejemplo, para las finalizaciones. Me acuerdo que un año ahí en la federación, en el campus 3.0, sí que hicimos las finalizaciones, ¿vale? Entonces, claro, ahí tienes que, tomas referencias desde la línea de tiro libre al aro, sabes que son 460 y demás. Entonces,
tomas esa altura, la altura del aro 305, entonces ya tienes un espacio con el que trabajar, ¿vale? Para a la hora de tomar esas medidas. Por ejemplo, en la finalización, pues el primer paso como debe ser, el segundo paso. Entonces, claro, tú ahí sí que tomas ya, desde que coges el balón hasta que haces el primer paso, ¿cuánta distancia has recorrido con el primer paso? Pues claro, tienes que tener una referencia, o sea, hay que calibrar. Pero aquí, como no estamos tomando nada de medidas por ahora, o sea, el ejemplo ha sido muy sencillo, ¿vale? No hemos hecho nada de registrar esas mediciones, ¿vale? ¿Por qué? Porque son ángulos que, lo que he comentado, lo lógico es que tener siempre marcas, podéis utilizar, por ejemplo, tape blanco, ¿vale? Para poner en las muñecas, para poner en el codo y poner en el hombro. Entonces, cuando nosotros trabajamos con los ángulos, automáticamente eso ya se fija, ¿vale? Pero aquí, como no hemos hecho nada de eso, pues lo tenemos que ir haciendo manualmente. Pero que es lo mismo, ¿vale? Es un poquito más de trabajo, ¿vale? Pero porque luego al final lo que vamos a enseñar al jugador es la edición de ese vídeo, ¿vale? Vale. Entonces, sí, obviamente tendríamos que haber calibrado el entorno de trabajo. Pues, ¿a cuántos frames por segundo hemos grabado? A tantos, para que el tiempo sea correcto. El espacio, pues la línea de tiro libre, ¿cuánto mide? Esto, la distancia del tiro libre a la canasta, hay tanta distancia. ¿Por qué? Porque lo que podemos sacar, podemos exportar a CSV, a un Excel, todas esas mediciones que podamos ir haciendo, ¿vale? Pero bueno, como ha sido una cosa muy básica, porque ya te digo, es que en 50 minutos y he ido bastante rápido, ¿vale? Porque esto pues, es mucho más metódico, tienes que ir analizando un poquito más profundamente, pero básicamente para que los entrenadores sean conscientes que podemos trabajar con ángulos, con tiempos, ¿vale? Sin llegar a hacer esas mediciones, ¿vale? Vale. Pero sí, tendríamos que haber hecho eso. Pero como no hemos utilizado ningún tipo de medidas, pues no es necesario. Pero sí. Vale. Y ¿Vale? una cosita más, que a Dime. ver, que me ha venido un poco a la cabeza. Cuando analizas biomecánicamente un gesto, entiendo que Ujú. tú coges varias tomas, ¿no? Frontal, trasera, ¿no? Derecha, izquierda, ¿no? Laterales. Sí. Entonces, si por ejemplo hay que analizar un gesto de acción de tiro en una situación que sea real, que no sea un tiro libre, por ejemplo, en el que el jugador Ujú. está quieto, ¿no? Y está bastante claro. Ahí realmente, en el momento en que tú analizas, tienes que tener las cámaras, ¿no? Orientadas Claro. al. No sé si me estoy explicando, ¿no? Porque al final, Sí, si se va sí. moviendo la persona y sale de medio lado, no tiene tampoco Exacto. mucho. A ver, lo que solemos hacer, porque claro, puedes trabajar muchísimas situaciones en un tiro. Como dices tú, aquí estamos trabajando en un tiro libre, que es un tiro parado normal. Pero, por ejemplo, puedes trabajar un tiro después de una salida abierta, ¿vale? Claro. Entonces, para trabajar, tú lo primero que lo que yo suelo hacer es establezco unas marcas en el suelo, ¿vale? Y le digo al jugador, vale, tú haces una salida abierta e tomas tu distancia e intentas siempre parar más o menos en esas marcas, porque ahí a partir de esas marcas nosotros colocaremos las cámaras, ¿vale? Para que la toma sea real, ¿vale? Pero salida abierta, por el lado dominante, por el lado no dominante, salidas cruzadas, salidas de bloqueo, diferentes tipos de paradas en un tiempo, en dos tiempos, si vas por línea de fondo, si paras con el pie de línea de fondo o no. O sea, esto podría ser aquí para analizar el tiro, podrías hacer una Biblia, Ya. ¿vale? Pero sí, o sea, tienes que tener una serie de referencias en el suelo, ¿vale? Lo marcas con tape y dices, mira, intenta parar por aquí, porque a partir de ahí tú sí que puedes colocar las cámaras, ¿vale? Me acuerdo una vez que intenté hacer algo parecido con una cámara 360, pero fue un poquito complicado. Ya. Fue un poquito complicado. Y además era al inicio de las cámaras de 360 y el software de corte era un poco farragoso. O sea, porque eso lo que hace es, te va uniendo. O sea, es un software que va cosiendo las imágenes para generarte el 360.
Pero Ya, bueno, ahora ya. hay muchísimas aplicaciones. Ahora hay una barbaridad de cosas que puedes hacer. Hay cámaras que se pueden colocar en los pabellones que te graban automáticamente un partido y hacen el seguimiento automático. O sea, ahora te puedes encontrar cualquier cosa. Cualquier cosa Vale, que penséis bien, tecnológicamente, está. O sea que, vale. Y la cámara que no deforme mucho la imagen, ¿no? Es una cámara de acción, por no, ejemplo, no. que tiene ojo de pez. Es Claro, un claro. poco. A ver, una GoPro, pues no, Ya. ¿vale? Pero bueno, las cámaras de los móviles se pueden utilizar, de las tablets se pueden utilizar perfectamente. Por eso yo, con Pico Sport, podéis utilizar, por ejemplo, a ver, 4 móviles de 4 entrenadores que sean Android, los ponéis y con la aplicación se sincronizan y con la pulserita vais grabando y eso perfectamente y tendríais el mismo tiro, porque aquí hemos trabajado con tiros diferentes, ¿vale? Ostras. Entonces, Vale. Entonces podríais hacer eso, eso se podría hacer, ¿vale? Y la pulsera no es muy cara. No sé, a mí creo que me costó, hace tiempo ya me costó 65 o 75 euros, una cosa así. O sea que no es cara, ¿vale? Eso, perdona, ¿cómo funciona exactamente lo de la pulsera, por curiosidad? Sí, es parecido a Longo Match, ¿vale? O sea, tú lo Vale. que haces es, tú grabas, tienes una aplicación, que la descargas Sí, en el móvil y lo pones en modo entrenamiento y lo que haces es configurar en el móvil, configurar, o sea, tienes que sincronizar el Android por Bluetooth, sí, sincronizas la pulsera y le tienes que indicar en las pulsaciones cómo van a trabajar. Si pulsas una vez, tiene un botoncito azul y otro rojo. Si haces una pulsación en el botón azul, ¿qué es lo que va a hacer? Si pulsas en el rojo, ¿qué es lo que va a hacer? O sea, cuánto tiempo va a grabar, hacia adelante, hacia atrás, ¿vale? Entonces lo configuras en el propio. Esto, por ejemplo, para un entrenamiento, pero esto para un partido, entonces no tienes que esperar al corte. Los vas haciendo tú directamente, casi, ah, claro. ¿sabes? Sí, Pues sí, esta sí. situación no me ha gustado. Haces un clic en la pulsera y tienes el corte ya de la acción que quieres revisar. O sea, tiene muchas funcionalidades. Ostras. Pero bueno, para la tecnificación de un gesto técnico, pues nos vale perfectamente. Pero para luego cortar un partido, también te vale. ¿Vale? Vale, vale. Es que la verdad es que eso lo desconocía, ¿sabes? Entonces, por curiosidad, simplemente. Sí, sí, Vale, sí. pues si alguien tiene alguna duda más, alguien quiere decir algo, añadir algo. Vale, pues nada, si nadie dice nada, muchas gracias a todos por haber participado de la formación, ¿vale? Nada, recordaos que mañana tenemos una segunda formación también con Manuel. Y nada, si quieres decirles algo, si quieres despedirte, Sí, yo lo a ver, lo bueno es que yo soy un trastornado de la tecnología, es mi profesión. Entonces, bueno, pues lo que hago es, mis 2 pasiones, aparte de mi mujer, mis hijos y demás, mis 2 pasiones, el básquet y la tecnología, pues intentar mezclarla y aprovechar. Entonces, yo os aconsejo a que investiguéis, ¿vale? A que estas 3 aplicaciones, las que podáis utilizar, porque obviamente, pues no todo el mundo tiene un iPhone ni un Android, ¿vale? Pues que en la medida posible la que podáis utilizar, las exploréis porque realmente os van a servir bastante, ¿vale? Había muchísimas más, lo que pasa es que se han ido transformando, ¿vale? Pero había muchísimas más aplicaciones que yo utilizaba con el móvil en los entrenamientos, ahora ya se descatalogó y demás. Era muy parecido a Kinovea, ¿vale? Y podías sacar ángulos y demás. Y entonces en pista directamente grababas, sacabas al jugador y se le enseñaba. Entonces, os animo a que utilicéis las nuevas tecnologías en los entrenamientos, ¿vale? Porque yo lo he dicho siempre, un jugador, tú le repites las cosas, no es lo mismo que si se las enseña. Si las enseñas,
el jugador al instante intenta corregir. Si tú se lo estás repitiendo solo de viva voz, obviamente te va a hacer caso, pero no a la velocidad que tú quieres. Una imagen siempre va a ayudar. Que él se vea y diga, coño, es que lo estoy haciendo mal. Le va a ayudar muchísimo más. ¿Vale? Entonces os animo a que utilicéis y exploréis pues todas las aplicaciones que hay en el mercado. ¿Vale? Hay gratuitas, hay de pago, hay de todo, obviamente. Igual que Longomatch. Longomatch hay una versión gratuita y luego tienes la versión Pro, que son 50 euros al mes, o 60, ya no me acuerdo. ¿Vale? Pues bueno, pues en función de lo que necesitéis, pues podéis utilizar una versión o podéis utilizar otra. ¿Vale? Pero os animo a eso, a que os metáis, introduzcáis cada vez más las nuevas tecnologías en vuestros entrenamientos. ¿Vale? Que os va a ayudar bastante. No sé si habéis visitado los campos de entrenamiento de Juventud. Pues tienen, esto lo tienen de hace mucho tiempo, ¿vale? Tienen pantallas en las que sacan a los jugadores y les enseñan cosas de los entrenamientos. O sea que... Vale, pues muchísimas gracias de verdad, Manu. Nada, lo dicho, Gracias a vosotros. mañana espero que estéis todos aquí. Y nada, un saludo a todos y gracias por todo.